Panel, la asesoría y acompañamiento que desarrolla el supervisor de educación primaria general e indígena en la escuela multigrado. Los participantes son los maestros Jenny Barquera Hernández, supervisora de educación primaria indígena. Bienvenida, maestra. Federico Lara Monterrubio, supervisor de educación primaria indígena. Bienvenido, maestro. Ismael Rodríguez Aguado, supervisor de educación primaria general. Bienvenido, maestro. Félix Díaz Telles, supervisor de primaria general. Bienvenido. Modera el panel, lo recibimos con mucho gusto a nuestro estado, maestro Marco Vinicio Santillán Vadillo. Bienvenido, maestro. Sí. Buenos días a todos, maestro Félix Díaz, maestra Jenny, maestro Ismael, maestro Federico, gracias por participar en este panel. Yo celebro que en este programa de PRONAEM y PEME se ponga en la agenda y como uno de los ejes fundamentales de atención para las escuelas multigrado, la asesoría y el acompañamiento. Hagamos solamente dos acotaciones. En primer lugar, a la supervisión le toca cuidar, velar de que se cumplan los propósitos educativos, que en las escuelas y en cada una de las escuelas los niños aprendan lo que tienen que aprender, y entonces lo que tienen que hacer los supervisores es crear un ambiente educativo, un ambiente escolar que permita, en este contexto que ya nos explicó la maestra Iris, con todas las dificultades que tenemos y por la importancia además de esta modalidad en México, que se ponga en el centro y como una de las tareas centrales la asesoría y el acompañamiento. Y bueno, y sabemos pues de todas las cuestiones que están pendientes en la agenda de las políticas públicas. No las voy a volver a mencionar, yo digo empezando porque se está en proceso o se ha querido ir construyendo un modelo educativo. Ojalá se recuperen aquellos materiales educativos que se construyeron hace muchos años sobre dialogar y descubrir. Bien, en este contexto también celebro que a los supervisores paulatinamente y gradualmente se les ha encargado que pongan el acento en la tarea académica. Y una de las tareas, entre otras que tienen, muchísimas que tienen los supervisores, es principalmente la tarea académica que se brinda a través de la asesoría y el acompañamiento. Es una de las formas de sentarse junto con los docentes en este contexto multigrado para ayudarles a dialogar, construir y proponer las mejores estrategias para los alumnos en este contexto tan difícil y tan complejo. Bien, pues empecemos con las primeras preguntas. Digamos, es una pregunta casi para las 4 personas y yo creo que aquí lo más importante es escuchar a aquellas personas que han tratado y han incursionado ya en esta función, y escuchemos desde su experiencia y desde su sapiencia cómo. Empecemos con el maestro Félix Díaz. Maestro Félix Díaz, ¿cuáles han sido los problemas
que ha enfrentado y cómo los ha resuelto para brindar asesoría y acompañamiento. Adelante, maestro. Con el saludo muy especial y reconociendo el trabajo que desempeña el Gobierno del Estado, la Secretaría de Educación Pública. La problemática que enfrentamos, en primer lugar, se llama resistencia al cambio. Resistencia al cambio porque cuando se inicia en la zona escolar que hoy tenemos bajo nuestra responsabilidad, presentamos la situación de proyectos. Y por ello quiero destacar la presencia y la grande oportunidad que nos da Primarias Generales de que haya invitado también a la Escuela Primaria W.H. Fraser, la cual está ubicada en un contexto geográfico complejo, difícil, y pido un fuerte aplauso a la directora y a las maestras que están presentes. Maestra Gris, bienvenida. Maestras, bienvenidas, porque fueron invitadas de manera especial por el nivel, y porque les decía que es un tanto difícil, porque la Escuela Primaria W.H. Fraser, artículo 123, cuando ha atravesado por diferentes situaciones en las cuales ahí convergió en un momento lo que fue Luz y Fuerza del Centro. En esta comunidad, y podríamos ahorita hacer un poco de historia, esta comunidad de Juandó pudiese estar ya en otra situación, inclusive económica, porque hablar de Luz y Fuerza del Centro y hablar del ESME, y por qué la escuela sigue siendo multigrado. Y lo que decía la ponente de la conferencia, los incentivos. Esta escuela pasó, los docentes que laboraban ahí, todo el mundo quería trabajar ahí, porque el artículo 123, de la cual se genera una partida para la atención de educación, todo el mundo quería ir ahí y no era una escuela de paso. En ese sentido, el golpe que se le da a la sociedad, por eso decía, es bien importante el contexto. Hay una gran transformación. Posterior a ello, ya nadie quería trabajar ahí. En ese sentido, ¿cuál es la problemática? Número uno, una directora comisionada, un director comisionado, carga administrativa, situaciones, lo que decía, es muy halagador cuando se dice, como los compañeros del Estado de México, que un director sin grupo, pero nos enfrenta a una realidad de normativa. Tantos maestros atienden a tantos alumnos y nos los envían por escrito. Hoy tenemos esa situación administrativa de que ahí tenemos una directora sin grupo, lo cual aplaudo el apoyo de nuestras autoridades, y administrativamente estamos sacando los proyectos. La otra problemática que tenemos ahí, cuando su servidor llega con el proyecto, porque tuve la fortuna de ser ATP de la supervisión y hoy acuesto la responsabilidad de la supervisión, la primera resistencia fue con los docentes. Había 4 docentes ahí, de los cuales hay 2 aún aquí presentes, y una de las maestras presentes me dijo: maestro, a otro lado con su proyecto, porque queremos hacer nuestro propio proyecto. Resistencia de los docentes, presentándoles el proyecto, desafíos u oportunidades más allá de casa, la migración. Fue la resistencia que tuvimos que vencer, y agradezco la oportunidad del maestro Valente, lo cual cuando revisa este proyecto que se llevó a cabo en la Escuela W.H. Fraser, el resultado de impacto en la sociedad, la sociedad, que es el otro de los problemas. La escuela se debe a la sociedad, se debe a nuestras familias, se debe a la integración, se debe a que la escuela es el vínculo para transformar principalmente a la sociedad. La participación con nuestros padres de familia. De ahí el tiempo que tengamos que destinarle. Trabajar en una escuela multigrado no es cumplir un horario de 8 a 1 de la tarde, sino ir más allá, identificarte con tus padres, identificarte con el papá que hace la talacha, identificarte con el papá de la tienda, identificarte con el papá de todos los servicios que brinda la comunidad, porque esta comunidad estuvo y está dentro de la historia del Estado de Hidalgo y dentro
de la historia del país, por la situación de Luz y Fuerza del Centro, que desde ahí generaba tantas situaciones para esta escuela, pero hoy se ha transformado. Y queremos decirles que el otro golpe que estamos enfrentando ahí son las situaciones de extracción ilegal de hidrocarburos. Es ahí en Juan Dó. Es ahí donde día a día esta problemática debemos estar pendientes, porque allá hay una fuga de este lado. Estamos exactamente a 3 kilómetros donde fue la tragedia en Tlahuelilpan, porque esta comunidad colinda con Tlahuelilpan. Entonces, enfrentamos el día a día. La directora me llama: profe, lo necesitamos aquí en la primaria porque ya están agarrando a tiros como 200 hombres aquí afuera. Maestro, solamente hay que tomar las medidas de seguridad. Es la otra problemática que tenemos en esta institución. Pero hemos hecho, con la ayuda de los padres, con la ayuda de las maestras, con la ayuda del ATP que nos acompaña también, un plan de seguridad en primer lugar, porque estamos en este riesgo continuo por la vía federal de ductos que pasan ahí, porque ciertamente la comunidad ahora está en un foco rojo de inseguridad, pero estamos dentro de ello y se ha logrado la situación de inmiscuir a los padres, inmiscuir a los niños. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? El saber hacer y el saber ser, que son las situaciones que con responsabilidad estamos llevando adelante. Saber, asegurar la calidad del servicio educativo que ofrecen las escuelas para alcanzar el máximo logro de los aprendizajes de los alumnos en condiciones de equidad e inclusión. Ahí está la situación. Además que tenemos ahí alumnos en esa escuela con barreras de aprendizaje. Entonces, ¿qué se ha hecho? En el vínculo con presidencia municipal hemos logrado que el presidente, dentro de los rubros que ellos manejan para educación, nos apoye con una psicóloga que nos ha hecho un diagnóstico de toda la zona escolar y en particular en esta escuela, en los cuales se le está brindando una atención por separado a los niños que presentan este tipo de problemas o de barreras. Las prácticas de enseñanza de los maestros, desarrollo profesional de los colectivos docentes, relaciones y los ambientes de escuelas, lo que mencionaban hace un momento, y la vinculación con la comunidad. Se han desarrollado de manera muy favorable 3 proyectos. Primero, migración, con un impacto tremendo en la sociedad, el cambio de mentalidad de los mismos padres de familia. El segundo, rescatando mi identidad, es mi cultura, haciendo alusión a los 150 años en el estado de Hidalgo. Y el tercero, que se presentará los resultados compartiendo lo aprendido el próximo día 25 de junio. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Se han enfrentado los problemas, es cierto, hay muchas carencias, inclusive hoy con este nuevo rostro que estamos pretendiendo alcanzar en esta escuela primaria. Cuando llegó el presidente López Obrador a atender las situaciones de Tlahuelilpan, pasaron por ahí, pasó la comitiva por ahí y nos preguntaron: ¿la escuela es particular? Dijimos: no, es la escuela WH Fraser, artículo 123, porque ahora se les da un nuevo rostro. Hay un compromiso, pero sí aún faltan muchas barreras por vencer. Tiempo que a veces los docentes no están prestos a dar. Y dentro de esta gama de análisis que se hacía dentro de la conferencia, las generaciones actuales, aun cuando se han ganado un lugar por la prelación, no están dispuestos a irse a las escuelas multigrado. La oportunidad de una compañera que llegó de la comunidad de Tlaxcuapan, del municipio de Tlaxcuapan, me decía: profe, es que dígame dónde está la WH 123 porque desconozco, está a 4 kilómetros, y siendo docente no sabía dónde estaba geográficamente la escuela. Imagínense, ¿qué problema tenemos? Un supervisor que conoce el sentido de su función y los propósitos de las fábricas. ¿Qué es esto? Que los maestros conozcan las problemáticas de los alumnos de la comunidad y nosotros de los PPI realizar nuestra función. Vencer las barreras cuesta, es trabajo,
pero tenemos que actuar con compromiso, con responsabilidad, con ética y profesionalismo. Agradezco, maestros. Excelente día. Gracias, maestro. Los desafíos son muy fuertes. La resistencia de los docentes, y para ello pues, han echado a andar 3 proyectos muy importantes. Vamos a escuchar a la maestra Jenny Barquera, que nos haga favor de ella de responder a la pregunta de cuáles son las demandas principales de asesoría académica de los docentes, de asesoría y acompañamiento, considerando el contexto indígena. ¿Cómo se ha preparado para atender estas demandas? ¿Qué cosas son las que hacen desde la supervisión escolar y cómo atender de manera diferenciada a los profesores en sus necesidades? Adelante, maestra. Sí, gracias. Buenos días a todos. Primero, posicionarnos en el sentido de reconocer al docente multigrado. Eso es bien importante. Pero para poder identificar cómo puedo hacer el acompañamiento, pues de principio creo que la parte institucional le hace falta hacer el reconocimiento de que están estas escuelas, ¿no? ¿Por qué? Porque eso nos da a nosotros autoridad para poder delegar las responsabilidades, ¿sí? No podemos decir, maestro, le toca hacer esto o esto, si no está pues en algo escrito. Entonces, creo que hacer un estudio de la escuela multigrado es hacer un estudio profundo, porque no tiene que ver nada más con qué hago para asesorar. Para asesorar tengo que saber qué es lo que me implica, cuáles son los estudios que se están haciendo en la actualidad, qué es lo que se está explorando en otros países, ya lo decía la maestra Iris en su intervención, y hace falta eso, la falta de formación específica del docente en su formación inicial. Si no tenemos eso, mi acompañamiento pues lo puedo vertir desde mi experiencia, pero si el docente no tiene esa formación inicial, es muy complicado, porque a veces a lo mejor el supervisor pues se mete a leer, a estudiar algunos estudios, pero si el docente no está involucrado en esa misma dinámica, pues versamos en cosas contrarias, ¿no? A veces el maestro dice, ¿y eso cómo lo hago? ¿O cómo lo experimento, ¿no? Y también, pues que no existe el compromiso genuino de transformar la práctica, ¿sí? Lamentablemente, los docentes están pensando que la supervisión va y te indica qué es lo que tienes que hacer, ¿sí? Eso también pone una limitante, una barrera, porque lo que tenemos que hacer es romper esa barrera, hacer un acercamiento, y ahí la pregunta, ¿no? ¿Qué hago? Pues un acompañamiento, pero que realmente sea de un diálogo de las necesidades del docente. Pongámonos por un momento ahorita en una escuela multigrado, está el maestro con, les parece 15 alumnos de primero a sexto, que tiene que atender la parte administrativa porque ya estamos en fin de curso, y pues pensamos que transformar la práctica docente es nada más seguir, ¿no? O seguir algo que nos indican, y eso no es, tiene que nacer de uno, decir y visualizar cuál es mi necesidad, cómo lo tengo que hacer. Otra parte que es bien importante y que en algún comentario que hicieron hace un momento, tiene que ver con la identidad y el espíritu de grupo. Lo decían ustedes, las escuelas multigrado son escuelas de paso.
porque los maestros no se sienten identificados ni con la escuela ni con la comunidad. ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo llego con el maestro para orientarle y decirle que necesitamos sentirnos parte de algo para resolver una necesidad, para atender, ¿no?, a los niños? Si yo no tengo esa identificación, pues voy a tomar a mi escuela como que voy a estar en este ciclo y el siguiente, pues en el inmediato busco otro lugar donde no me implique estar con 6 grupos, ¿no? El intercambio maduro que se tiene que dar entre los docentes y entre la supervisión, porque pareciera, ya lo comentaba, que cuando uno va, pues derivan en cosas como cada quien tiene su cerco. Este es mi espacio, maestra, y yo aquí dicto, casi, ¿no? Y uno quiere llegar y también, no, maestra, es que así debe ser, ¿no? El deber ser. Y no, es un acompañamiento conjunto en visualizar qué está haciendo bien la maestra y reconocerle, para que entonces yo pueda intervenir y decir, tal vez aquí hay alguna situación que no está yendo por el mejor camino, y buscar la sensibilidad de poder decirle al maestro, porque tenemos que ponernos ahí, somos celosos de nuestros espacios, ¿sí? Tenemos que tener ese tacto con el compañero para que se dé ese diálogo. Y todo eso implica la función supervisora. Las perspectivas del docente. Ese es otro punto importante. ¿Qué quiere el docente para él, para su escuela, para su comunidad, para sus alumnos? Ya decíamos en un primer momento que si no se identifica, pues sus perspectivas van a ser de cambio de centro de trabajo, como primera instancia, o como primera necesidad, ¿no? Pero no como para mejorar en donde estoy puesto, ¿sí? Y bueno, esto pues a todos nos implica que, como dicen algunos autores, por ejemplo, Arteaga, que pues los docentes deben de tener altos perfiles de desempeño, docentes que tengan las competencias necesarias para ser facilitadores y promotores del aprendizaje. Pero para que los docentes lo sean, yo, supervisor, tengo que prepararme para poder tener los elementos y poder orientar a mis compañeros. Y bueno, en el deber ser, pues lo que tenemos que conocer, ¿no? Lo que tengo que hacer, pero en la realidad es más visualizar en lo que se encuentran nuestros compañeros. Que seamos de la mano un equipo de trabajo. El seguimiento real a las herramientas que se nos proporcionan. Nosotros, como educación indígena, siempre somos los últimos en obtener los materiales. Esa es una realidad. Hasta el año pasado utilizamos la herramienta de observación de clase, que a lo mejor en algunas otras modalidades, bueno, ya lo tienen como algo muy practicado, a lo mejor ya con la información sistematizada, ¿no? De qué es lo que está sucediendo en las escuelas. Pero lamentablemente nosotros pues nos llega apenas, ¿no? Y todas estas cuestiones, les digo, tenemos que ir adaptándolas y haciendo como esfuerzos cada vez de estar a la par de las otras escuelas. Hablando sobre ya se me acabó mi tiempo. Nada más déjeme decir sobre
el seguimiento de las herramientas, porque es algo bien importante, que sí lo hagamos y nos hagamos conscientes de que estas herramientas nos dan evidencia de lo que pasa, pero no para enjuiciar, ¿no?, sino para acompañar, porque normalmente así lo hacemos. Gracias. Sí, al final les vamos a dar otros 2 minutos más para hacer reflexiones. Gracias, maestra Jenny. La maestra Jenny apunta muy bien sobre hacer un estudio profundo que se debe de saber y explorar cuáles son las necesidades de los docentes, atender a sus necesidades, trabajar en equipo, trabajar en conjunto, estar junto con ellos para resolver los problemas. Ha apuntado sobre las tareas más importantes. Maestro Ismael Rodríguez, le vamos a pedir también que responda también a la pregunta de cuáles son las demandas principales de los docentes de asesoría y acompañamiento. ¿Cómo las ha resuelto y de qué manera concibe este acompañamiento y esta asesoría para resolver las necesidades de los docentes de trabajar con sus alumnos? Adelante, maestra. Gracias. Sí, muchas gracias. Pues buenas tardes ya, compañeros. Buenos días, perdón, por minutos, buenos días. Miren, primero agradecer esa gran posibilidad que tenemos para intercambiar este tipo de experiencias. Soy supervisor de una zona escolar de Huejutla, Hidalgo. Tengo 9 escuelas, 5 escuelas urbanas, 4 rurales, entre ellas 3 escuelas multigrado, que me ha permitido observar lo siguiente. Respecto a la pregunta central que nos dicen, ¿cuáles serían los problemas? Yo primero diría, más que problema, primero, ¿qué estamos haciendo como supervisores para orientar el trabajo en las escuelas multigrado? Y ante esa pregunta, respondo, bueno, ¿por dónde quiero caminar con mis compañeros directores? ¿Hacia dónde quiero dirigir el ejercicio de los directivos escolares? Y por ende, ¿hacia dónde quiero llevar a la adquisición de los aprendizajes de nuestros alumnos de escuelas multigrado? Por ello es que soy enfático en decirles que en un primer momento, para mí es central y de vital importancia que el directivo y los docentes conozcan con precisión qué modelo es el que se está empleando para administrar las escuelas. Este modelo está identificado, lo saben mis directores, lo saben mis maestros. Esa sería mi primera observación que hago respecto a los problemas que hemos enfrentado, los más relevantes. Mientras lo justifico, mientras el director, los compañeros docentes no tengan claridad hacia dónde los debamos a encaminar, pues haremos esfuerzos diversificados, en áreas en donde tengamos la competencia como maestro de grupo, como director y supervisor, pero tal vez no vamos a lograr ese objetivo. Para el caso, al observar esta necesidad de mis compañeros directivos, decidí dejar en claro que debíamos conocer este modelo organizacional que tiene 4 dimensiones específicas. La dimensión pedagógica curricular como eje central para asegurar, garantizar la calidad de los aprendizajes de nuestros alumnos. Una dimensión organizativa que permita administrar y capitalizar las fortalezas de los agentes que intervenimos en el proceso. Una dimensión administrativa que fuese ágil, que tenga un denominador, que tenga como denominador la comunicación entre los agentes que estamos interviniendo. Pongo un ejemplo. El lamento de los compañeros directores es que tienen mucha carga administrativa. ¿Qué decidimos al respecto? Bueno,
ponderar, a ver, ¿qué asuntos administrativos realmente son de peso para que los tenga que realizar el director de la escuela? ¿Y cuáles desde la supervisión podemos sacar? Un ejemplo. Durante el ciclo escolar, al director le solicitamos 3 veces la plantilla de personal, la base de datos, etc. Bueno, si la manejamos desde supervisión, desde la primera vez, lo único que hacemos es, durante el ciclo, ver los movimientos que se gestan y no pedirle 3 tantos en septiembre, 3 tantos en febrero, 3 tantos en junio, ya para irnos en el día de la rendición de cuentas nos dicen los directores, en son de mofa, ¿en cuántos tantos ahora vas a querer las plantillas? Ese es un ejemplo muy sencillo, que les doy. Entonces, es ahí donde está la problemática más fuerte de nuestros compañeros. Y entonces, si abundo sobre qué hacer, yo digo, pues busquemos un mecanismo desde la supervisión escolar que nos permita apoyar. Y aquí hago un paréntesis. Tengo la claridad en que el trabajo que ofertamos del servicio educativo en la supervisión tiene razón de ser porque desde el inicio nosotros somos parte de los maestros, somos parte de los directivos, ellos son parte de nosotros, ¿sí? Los maestros y los directivos son parte de la supervisión, somos un equipo, y ese equipo es la zona escolar 143, ¿ok? Y después nos vamos a la dimensión comunitaria y de participación, en donde nosotros, por poner un ejemplo, de entrada en el ciclo escolar, hacemos una reunión que preside la supervisión con todos los representantes de APF y con todos los representantes de CEDES. Eso nos permite entablar un diálogo directo entre las autoridades, las autoridades que están ahí en la escuela, que comparten responsabilidades con la escuela, las figuras, ¿sí? Entonces, queda claro a los papás que cuando hay un inconveniente, los papás no andan buscando a la supervisión escolar. Los papás nos comunican a nosotros, nos invitan a un diálogo y vamos. Obviamente que el director está muy bien posicionado porque si algo cuidamos en esta dimensión es la relación estrecha entre ellos. Nosotros acompañamos, ¿sí? Pero vaya que esto nos ha costado muchísimo, hablar de historia, tengo 17 años como supervisor escolar, 13 años, perdón, en una de ellas, que también se imprimió una dinámica de esta naturaleza y funcionó. Les quiero decir que nunca he conocido yo que me tomen la oficina como supervisor, no conozco eso. Actualmente estoy en Huejutla con 4 años ya, y de la misma manera, o sea, los mecanismos de comunicación son muy claros, ¿sí? Y eso da lugar para que fluya la actividad en cada una de las escuelas, fluya la actividad en la supervisión escolar. Y ante esto, bueno, pues trabajamos esta parte de que la gestión se convierta en un sinónimo de innovación. Estamos quitando la idea de que la innovación se centra exclusivamente en el uso de la tecnología de la información, O sea, no es eso, o sea, estamos trabajando con todos los compañeros directores este ejercicio de innovación a partir de los requerimientos que tiene la comunidad escolar y los planteamientos concretos que debamos hacer para que esto funcione. Otro problemita que también nosotros observamos fue la identificación de una cultura organizacional. Y pues tal vez hubo necesidad, así como cuando enseñamos a leer en primer grado, de agarrarle la mano al niño para que agarre el lápiz y trace. Hicimos algo similar con los directores, ¿sí? Es cierto que hay movilidad, cuestiones de política educativa, ¿no? Que dice que los maestros no hay una determinación respecto a cuántos años o cuántos ciclos escolares debe estar un maestro en una escuela multigrado para que
aspire a otro espacio, ¿no? Entonces, creamos nosotros ante esta necesidad de que debamos construir esa cultura y que debamos permanentemente valorarla, evaluarla y decir qué nos hace falta ahora, qué nos puede hacer falta mañana, nos permite entonces clarificar que en esta cultura organizacional debamos establecer nuestras metas. Tenemos metas a corto, a mediano y a largo plazo. ¿Ok? Les quiero manejar una meta a corto plazo, con multigrado. Todos los maestros multigrado, con las características que ya se manejaron, le agrego lo siguiente. Tienen el compromiso de que cuando menos sesionen una vez al mes para valorar los resultados de los planteamientos del mes anterior. ¿Sí? Esa es una a corto plazo, que nos ha costado, pero pues ahí va, caminando. ¿Sí? Nosotros tenemos la fortuna de que nuestros alumnos que no saben leer y escribir en el primer ciclo no están en escuelas multigrado, porque los maestros multigrado tienen claridad sobre sus materiales. Y bueno, una meta que nos propusimos a mediano plazo es que no queremos alumnos del tercer grado que no sepan leer y escribir. Y hasta este ciclo de 4 años acá que nos propusimos eso, creo que tendremos el 97% de alumnos que saben leer y escribir en segundo grado. Entonces nuestros asuntos de rezago son muy bajos, ¿sí? También nos hemos planteado una meta a largo plazo con ellos. Hay objetivos amplios, grandes, pero les quiero platicar uno que seguimos trabajando. Desde el primer grado, a propósito de la adquisición de la lectoescritura, todos los maestros hicieron un escaneo de las producciones escritas de los niños de primer grado. En tercer grado se hizo una valoración del avance, ¿sí? Y en sexto grado, esos campeones son los que van a coordinar una actividad de producción escrita en la escuela y en la zona. Eso es así como que les doy una idea de lo que estamos haciendo en este sentido, ¿sí? A propósito de la innovación educativa, ¿no? Ahora bien, no ha sido tan fácil. También se ha movido el personal de las escuelas multigrado. Tenemos una ventaja: los directivos no se han movido, y eso da lugar para que continuemos. Ellos conocen perfectamente nuestros objetivos y nuestras metas a corto, mediano y a largo plazo. Entonces, los que se incorporan, los que llegan a la escuela, se suman al trabajo, ¿no? ¿Ok? No estamos exentos de problemas, no crean que todo es miel. También tenemos detalles, sobre todo de ejercicios financieros, que los papás quieren, vamos, que les comprueben los 35 centavos, que no aparece en la factura. Y les digo esa cantidad porque nos pasó un caso curioso con una escuela. Faltaban 35 centavos para justificar 90,000 pesos. Hablaron y el maestro se desgastó 3 días porque no le aceptaban eso. Le dieron una factura de 35 centavos y le dieron un tornillo. ¿Ok? Bueno, Maestro Ismael, 30 segundos nada más. 30 segundos, por favor. Algo más. Aunado a esto, necesitamos identificar la visión y misión de nuestra escuela multigrado. Primero, ¿cuál es la visión y misión de nuestra escuela multigrado? 2, ¿cuál es la misión y misión del espacio en el que estoy trabajando? 3, la visión y misión como directivo, como supervisor escolar. Y eso nos va a permitir atender este otro problema tan grandote que sale de allá, ¿no? El liderazgo transformacional del director de la escuela. Y bueno, me quedan 10 segundos. Creo que otro de los problemas graves es que habría que ver
si tenemos identificadas las expectativas de todo este servicio, desde ahí, desde el arranque de las actividades. Una disculpa, Gracias. Gracias, maestro. Bien, como pueden ver, hay mucho que decir sobre este aspecto y nos falta tiempo. El esquema que nos dieron es de muy poquito tiempo. Gracias, maestro Ismael. Él recupera el conocimiento profundo del modelo, conocer las 4 dimensiones de la gestión para tener una eficaz trabajo desde la supervisión escolar. Y bueno, no solamente eso, sino nos muestra algunos ejemplos de cómo trabajar en el aula a pesar de los problemas, desde la gestión y la innovación. Bueno, escuchemos nosotros finalmente en esta primera ronda al profesor Federico Lara. La pregunta también versa en este sentido. ¿Cuáles son las demandas que le hacen desde la supervisión escolar? Y quisiéramos que de alguna manera tratara él de versar sobre los problemas de la diversidad, la inclusión. ¿Qué se hace? ¿Qué políticas se siguen respecto a esto? Y si todavía está esto en pañales o si qué ideas tienen sobre este tema. Adelante, maestro. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Federico Lara Monterrubio, supervisor escolar de la zona 01 de primaria indígena, establecida en Huejutla, Hidalgo. Atiendo 5 escuelas en mi zona escolar, 3 de organización completa y 2 multigrados. Quiero empezar, ¿sí?, con el saludo en mi lengua materna. Piali, Kenikinixtuke, Tlamachtiane, Tenquinyacana, Tlamachtiane, Nepa, Campa, Mualawe Mojuante. Ama Nicatixtuke, Tiyekua, Machilice, Kenikinyacana se, To Igniwa Tlamachtiane. Parece que no me entendieron, ¿verdad? No. Bien, bueno, no me entendieron. Y esto es lo que pasa en los salones de clase. A veces no nada más en primaria indígena, ¿sí?, sino en primaria general y en todos los niveles. ¿Sí? Contamos con alumnos que son, ¿sí?, netamente hablantes en lengua indígena. Y yo les hablé en náhuatl, puede ser en cualquier lengua indígena. Pero cuando ellos se comunican con nosotros en su lengua materna y yo, maestro, que no conozco su lengua, ¿sí?, pues no hay esa interacción, esa comunicación. Y lo que pasa, a veces los excluimos, ¿sí?, y tenemos mayor comunicación con los alumnos que hablan en el mismo código que yo, ¿sí? Y aquí es donde entramos nosotros, ¿sí? El papel del supervisor, ¿sí?, es garantizar el derecho a la educación, que es un derecho humano que tienen todos nuestros alumnos y que tenemos todos para ver esta situación, para que nosotros veamos lo que está pasando en nuestras escuelas. Tenemos que ir a nuestra escuela, entrar a las aulas, ¿sí?, porque de esta manera tenemos un panorama de qué es lo que está pasando al interior de nuestras aulas, ¿sí? Y por eso, por ahí, leyendo algún material, nos dicen que para ir a la escuela, primero tenemos que pensar bien qué es lo que vamos a ir a nuestra escuela. El segundo es planear bien lo que tenemos que hacer en esa visita de nuestra escuela. Desarrollar esa planeación y, dice, terminarla. Y el quinto es valorar esa visita de acompañamiento. En este caso es el punto en que nosotros estamos, la asesoría y el acompañamiento. Se supone que para ir y acompañar a un compañero, pues tenemos que adoptar esos tres momentos,
la visita de diagnóstico, el de seguimiento y la evaluación, porque de esta manera nos damos cuenta si hubo algún cambio en cuanto a lo que nosotros estamos trabajando con los maestros, y en este caso la asesoría y el acompañamiento nos dice que puede ser de manera individualizada o en colectivo. Y en en la pregunta que nos hace con respecto a la educación de calidad con equidad e inclusión, ¿sí?, nos dice por ahí la discriminación, el racismo y deserción escolar es lo que provoca no contar con una educación diferenciada para los niños indígenas, ¿sí? Y en este caso a veces nos concretamos de que el maestro tiene su planeación, lo desarrolla, pero hay alumnos dentro de ese grupo que que no entraron, no conocieron, no se apropiaron de esos contenidos. ¿Por qué? Porque le hablaron en una lengua que no debe ser. O bien que estos niños, a veces que son niños que vienen de un grupo, una familia, con en este caso, con problemas de diferente índole, y que llegan ahí a los niños, y que a veces en el desarrollo de la clase el maestro pues no los involucró y los dejó ahí excluidos, y que estos niños al último pues no entraron en ese derecho a la educación que tienen, ¿sí?, como individuo. Entonces aquí es lo que tenemos que ir a orientar a nuestros compañeros. Ya nos platicaba hace ratito la conferencista, cuántos problemas tenemos con respecto, y aquí directamente con los maestros multigrado. Yo tengo una escuela con dos bidocente, que un docente atiende primero, segundo y tercero, y el otro cuarto, quinto y sexto. Entonces tenemos este tipo de atención, aparte de que el maestro tiene que estar tocando los contenidos de los 3 grados, ¿sí?, también cómo tienen que insertar a estos alumnos, ¿sí?, que tienen alguna discapacidad diferente o que por su lengua, ¿sí?, también tenemos que integrar. Entonces esto es de cómo tenemos que ir trabajando con nuestros compañeros para orientarlos, ¿sí?, y que se esté dando esa educación de calidad, ¿sí?, educación con equidad e inclusión. Gracias, maestro. Gracias, maestro Federico. Él toca el problema de la lengua, toca además un tema fundamental en este proceso, el derecho a la educación. Atender de manera diferenciada, eso significa atender directamente a las necesidades de los alumnos, y principalmente este derecho a la educación toca ese punto central de que los niños tienen derecho a adquirir los aprendizajes indispensables para la vida. Bien, cerremos esta segunda etapa pidiéndoles a cada uno de los profesores que hagan un cierre sobre los desafíos de la asesoría y el acompañamiento, en particular al maestro Félix, cuáles son sus desafíos de frente a los 3 proyectos que él ha presentado, a la maestra Jenny, y a lo mejor hacer énfasis en cómo lograr una identidad para los docentes. Ella hablaba de hacer un diagnóstico profundo, pero también hablaba principalmente de lograr una identidad cercana a estos profesores, trabajar en equipo, romper barreras, tener un diálogo pedagógico informado. Al maestro Ismael, que nos habló y nos hizo mucho énfasis en la gestión para la innovación y nos puso un ejemplo sobre eso, y al maestro
Federico, cómo lograr una verdadera, lograr un verdadero derecho a la educación. Vamos a darles a cada uno, hagan el esfuerzo de hacer sus últimas reflexiones en 2 o 3 minutos. Adelante, maestro, empezamos con el maestro nuevamente, Félix Díaz. En primer lugar, el trabajo comprometido. Tener identidad en su centro de trabajo. Como supervisión, las visitas, acompañamiento y seguimiento para fortalecer las áreas de oportunidad de los docentes, la identidad también con los padres de familia, sensibilizar a la comunidad para el trabajo corresponsable entre director, docentes, alumnos y padres de familia. Con estas perspectivas docentes de responsabilidad dentro de la institución, estaremos sacando adelante el trabajo y estaremos tomando esta área tan importante que es en la mejora de los aprendizajes. ¿Hacia dónde llevar a los docentes? Llevarlos en el trabajo colaborativo, abordando las problemáticas establecidas en la ruta de mejora escolar y lo más importante, poner en práctica esto que ahora es una responsabilidad, el código de ética, el código de conducta, porque somos servidores públicos, pero más allá de ello, el amor por nuestro trabajo es lo que nos identificará y sacará adelante la educación de nuestra amada comunidad, de nuestro Estado y de nuestro México. Por un México mejor, adelante, escuelas multigrado. Maestra Jenny, adelante. Bien, yo creo que el reto está en concientizar al maestro multigrado para identificarse y que conozca las implicaciones de trabajar, motivarle a cambiar algunas prácticas, a enseñarnos sobre el amor a lo que hacemos y tener el espíritu de servicio de una transformación social. Si no tenemos estos aspectos claros, podemos hablar de programas, de proyectos, pero si el maestro no es consciente, no vamos a hacer mucho. Yo a lo que invito a los supervisores y ATPs que estamos en esta reunión, pues es que visualicemos cómo concientizar a nuestros compañeros maestros para realmente servir a México. Bueno, pues creo que si hay algo que debamos considerar como desafío y posibilidades de acompañamiento, centraría mi participación última en lo siguiente. Miren, necesitamos fortalecer los liderazgos del supervisor y del director. Creo yo que eso es un punto medular para poder transformar la calidad de los aprendizajes en la escuela multigrado. Algo que no quiero pasar desapercibido es que también, ante la necesidad de transformar las prácticas de supervisores y directores, necesitamos líderes. Líderes académicos que coordinen todo un trabajo en una zona escolar y en las escuelas. Para ello,
no está por demás recomendarles que rescatemos algunos documentos que son como denominadores de la formación docente, sobre todo en el medio rural. Los aportes de la maestra Ruth Mercado, los aportes de la maestra Elsie Rockwell, creo que dan cuenta sobre qué debemos tomar en cuenta como maestro rural. Para la formación de directivos y supervisores en materia de gestión, creo que don Serafín Antunes nos puede dar una orientación de cómo hacerlo. El señor Joaquín Gairín creo que está en ese tenor. Yo he acudido a ellos, ¿sí? Y algunas prácticas que hemos realizado tienen esa orientación. Creo que también observo la necesidad de transformar, sí, el ejercicio del supervisor y el director desde un empoderamiento pedagógico, desde una visión transformadora, desde un pensamiento innovador, desde un liderazgo carismático, desde un liderazgo que tenga como denominador la creatividad, desde un liderazgo que tenga posibilidades para orientar trabajos en equipo, pero que no deje de lado cómo orientar el desarrollo del personal de los entes que tiene a su cargo, ¿no? Y bueno, creo que hemos obviado aquí algo importantísimo, el reconocimiento hacia quienes ejercemos esta noble labor. Muchas gracias. Bien, pues con respecto a lo que me corresponde, pues eso también es un reto que tenemos, ¿sí?, que nos decía hace ratito el conferencista, en que llegar con los compañeros para que vean que esas diferencias que se encuentran en el grupo, que no lo vean como un obstáculo, como algo sino como una riqueza, y que se aproveche eso para que el grupo se apropie de esas culturas, esas lenguas, esas diferentes formas de pensar de nuestros niños. Y pues aquí ha habido muestras de que ha habido alumnos, ¿sí?, que nos han dado a conocer cómo es la vida, ¿sí?, en su cultura, cómo ellos viven, cómo ellos conciben la vida y su cosmovisión. Entonces, aquí es el reto que llevamos, ¿no? Y que esto pues esté contemplado en la ruta de mejora, ¿sí?, que esté en el diagnóstico, que esté en la planeación, en ese momento de la planeación, en donde los maestros, ¿sí?, tomemos en cuenta este diagnóstico y que se considere dentro como un objetivo más, una meta más, y vamos a implementar las acciones. Y esto en este caso, después de que tengamos el diagnóstico de cómo está nuestro grupo y que nosotros también como supervisores y nuestros compañeros apoyos técnicos pues podamos orientar, ¿sí?, o canalizar, pedir capacitación. Tenemos los centros de maestros, en el caso de Huejutla tenemos ahí cerca, ¿sí?, que nos pueden hacer el acompañamiento. Aquí es donde entra también nuestra función, el de la gestión. Entonces, eso es lo que puedo decirles, y que pues vaya que esta reunión que tenemos, maestro, que no sea la primera y última, que le demos seguimiento para ver y evaluarnos, a ver cómo vamos con nuestro trabajo, con esta función de la supervisión, que no es nada sencillo, es muy complejo, pero ahí estamos. Gracias, maestros, a nuestros 4 panelistas, nuestra admiración y respeto, porque han puesto en el centro la asesoría y el acompañamiento, y han abordado perspectivas demasiado relevantes que ponen sobre la mesa la necesidad de fortalecer el hecho de estar junto con los docentes, construyendo nuevas formas de trabajo. Algunas reflexiones finales emanadas pues de esta presentación. Una de las tareas académicas más relevantes de la supervisión escolar
es asesorar y acompañar a los docentes multigrado en sus necesidades de planeación, desarrollo y evaluación. La tarea de asesoría y acompañamiento que realiza el supervisor en las escuelas multigrado, la mayoría de las veces impulsa y promueve la mejora de las prácticas docentes. Aquí vimos varios ejemplos de lo que los maestros decían respecto de esto. La asesoría y acompañamiento será relevante siempre y cuando atienda las necesidades profesionales del docente referidas a la mejora de sus prácticas en la escuela. Lo refería la maestra Jenny. La asesoría y acompañamiento será relevante si el supervisor previamente con un diagnóstico, como lo señalaron cada uno de ellos, de las necesidades de los docentes, prepara una agenda y una propuesta de asesoría acompañado, es decir, no improvisa. La asesoría y acompañamiento debe ser un proceso sostenido, considerando una planeación en conjunto con el asesorado, es decir, construir junto con el asesorado los contenidos y tiempos de trabajo. La asesoría y acompañamiento cobra sentido siempre y cuando los acuerdos emanen entre el asesor y los asesorados. Les agradezco su participación, maestros, felicidades y ojalá sigamos con este eje muy importante de atención cercana a los docentes. Gracias. Un aplauso para los panelistas. Un momento, por favor, y agradecemos aquí la presencia para la entrega de reconocimiento y de unos presentes al maestro Marco Vinicio Santillán Vadillo, de favor. Sí, claro. La Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, a través de la Subsecretaría de Educación Básica, otorga el presente reconocimiento a la maestra Jenny Barquera Hernández. Gracias, maestra, por participar en este panel. Con la misma lectura, se otorga el presente reconocimiento al maestro Federico Lara Monterrubio. Felicidades, maestro. Con la misma lectura, se otorga el presente reconocimiento al maestro Félix Díaz Telles. Un aplauso también para el maestro. Y finalmente entregamos el reconocimiento al maestro Ismael Rodríguez Aguado por su participación en este panel. Muchísimas gracias y un aplauso para el maestro también. Pues un aplauso finalmente para los 4 panelistas. Gracias. Agradezco la presencia del maestro Eligio Martínez Hernández, director de programas cocurriculares transversales, quien le va a entregar un presente. Maestro Marco Vinicio Santillán Vadillo, a nombre de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, a través de la Subsecretaría de Educación Básica, le otorgamos el presente reconocimiento por su destacada moderación del panel referido a la asesoría y acompañamiento que desarrolla el supervisor de educación primaria, general e indígena en la escuela multigrado, en el marco del tercero y segundo encuentro regional de PRONAEM y PEME. Firma nuestra subsecretaria de Educación Básica, la profesora Francisca Ramírez Analco, y nuestro director general de Desarrollo Curricular, el doctor Jorge Hernández Márquez. Nuestra gratitud por apoyarnos, maestro.